Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados con un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y estoy seguro de que muchos de ustedes están esperando ansiosamente para descubrirlo. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y rumores en el mundo del espectáculo, y que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy el título lo dice todo: celos de Serkan por Özge Gürel, la verdad que nadie esperaba. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar los entresijos de una posible tensión, de esos sentimientos que a veces se esconden tras las cámaras y que pueden cambiar por completo la dinámica de las relaciones, incluso entre figuras públicas tan queridas como lo son Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Están listos para desentrañar esta historia? Antes de empezar, si todavía no forman parte de esta comunidad, les invito a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque créanme, lo que viene es fascinante. Como les decía, hoy vamos a hablar de celos. Y no de cualquier tipo de celos, sino de los que podrían estar rodeando a Serkan Ayolu y su relación o su percepción sobre Özge Gürel. Sabemos que ambos son actores turcos sumamente talentosos y queridos, y que su fama se ha disparado gracias a proyectos exitosos, especialmente Kiraz Mevsimi, donde compartieron pantalla y crearon una química que cautivó a millones. Y es precisamente esa química, esa conexión tan palpable en pantalla, lo que a menudo lleva a los fanáticos a especular sobre la vida personal de los actores. Pero, ¿qué pasa cuando esas especulaciones toman un giro inesperado y apuntan a sentimientos de celos? La verdad es que este tema ha estado circulando en foros, redes sociales y hasta en algunos medios de entretenimiento, y las razones detrás de estos rumores son, cuanto menos, intrigantes. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir, es crucial recordar la época de Kiraz Mevsimi. La serie fue un fenómeno. La pareja conformada por Serkan y Özge interpretando a Ayaz y Oyku, se convirtió en una de las favoritas del público. Su química era innegable y esa dulzura, esa picardía, esa manera en que se miraban, hizo que miles de seguidores desearan que esa historia de amor trascendiera la ficción. Y, de hecho, algo de eso ocurrió. Ambos actores han mantenido una relación fuera de las cámaras, y esa relación se ha fortalecido con el tiempo, culminando en su reciente matrimonio. Sin embargo, antes de llegar a ese punto y durante el apogeo de la serie, surgieron comentarios y análisis que sugerían que Serkan podría haber sentido celos de Özge. ¿Por qué? Aquí es donde entra la parte interesante. Una de las teorías más recurrentes apunta a la intensidad con la que Özge Gürel conectaba con otros compañeros de reparto, o quizás a la forma en que su personaje, Oyku, era percibido por el público. Oyku era un personaje muy dulce e inocente y a veces un poco despistada, lo que generaba una gran empatía y simpatía entre la audiencia. Es posible que en algún momento Serkan, como compañero y también como persona que empezaba a desarrollar sentimientos por Özge, pudiera haber sentido cierta incomodidad ante la forma en que otros actores o incluso el público general parecían adorar la cercanía de Özge con distintos personajes o situaciones. No se trata necesariamente de inseguridad en la relación, sino quizás de la naturaleza de la industria, donde la cercanía y la química son herramientas de trabajo, pero que pueden generar, digamos, un ruido emocional. Otra perspectiva que se ha barajado es que los celos podrían haber surgido, no de interacciones específicas de Özge con otros hombres, sino de la propia fama y el éxito individual que ella estaba cosechando. Si bien ambos eran estrellas en ascenso, es posible que en algún punto, uno de ellos sintiera que el otro estaba recibiendo una atención particular, o que su carrera estaba tomando un impulso que de alguna manera pudiera generar una sombra sobre la del otro. En el mundo de la actuación, es común que las dinámicas de popularidad fluctúen, y a veces, la percepción de esa fluctuación puede ser un detonante para sentimientos de inseguridad o competencia, que podrían manifestarse como celos. Hay que ser muy claros aquí, estamos hablando de especulaciones, de interpretaciones de fans y de algunos análisis mediáticos. No hay declaraciones directas de Serkan o Özge que confirmen estos supuestos celos de manera explícita. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y las lecturas que se han hecho de su lenguaje corporal, de sus miradas, de sus interacciones en entrevistas y eventos públicos, han alimentado la idea de que algo así pudo haber estado ocurriendo. Piensen en la presión de ser una pareja joven y exitosa en una industria tan observada. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia puede ser interpretada de mil maneras.
Los fanáticos de Kiraz Mepsimi a menudo recuerdan momentos específicos donde, según ellos, Serkan parecía un poco distante o protector cuando Özge interactuaba de cierta manera con otros actores. Por ejemplo, en algunas escenas de la serie donde Öykü tenía momentos de cercanía con otros personajes, o en eventos públicos donde Özge era el centro de atención, algunos seguidores notaron lo que interpretaron como miradas de celos o posesividad por parte de Serkan. Por supuesto, estas interpretaciones son muy subjetivas y pueden estar teñidas por el deseo de los fans de ver una historia de amor épica, incluso en la vida real. Pero, ¿qué hay de la verdad que nadie esperaba? Aquí es donde la narrativa se vuelve más interesante y, a menudo, más alejada de lo que el público general imagina. A veces, los celos no son tan evidentes como una pelea o una mirada de enfado. Pueden ser mucho más sutiles. Podrían ser celos de tipo profesional, donde Serkan, al ver el talento y la conexión de Özge con la audiencia, sintiera una especie de admiración teñida de una presión por estar a la altura, por brillar igual o más. Podrían ser celos relacionados con la exposición mediática, donde tal vez Özge, por su naturaleza o por oportunidades que se le presentaban, generaba un interés público que Serkan sentía que le era difícil igualar en ese momento. Otra posibilidad, y esta es la que quizás pocos esperaban, es que estos supuestos celos no fueran dirigidos hacia Özge en sí, sino hacia la percepción que ella generaba. Es decir, Serkan podría haber sentido celos no de Özge como persona, sino de la imagen de ella que se construía en la mente de los demás. En el mundo del espectáculo, los actores a menudo se convierten en personajes, y la línea entre lo real y lo ficticio se difumina. Quizás Serkan, que la conocía íntimamente, sentía que el público solo veía una faceta de ella, o que idealizaba ciertas cualidades que él, como pareja, conocía en su totalidad, con sus luces y sombras. Lo realmente inesperado, y esto es lo que creemos que ha sucedido, es que estos supuestos celos, lejos de ser un obstáculo para su relación, se han convertido en un motor para fortalecerla. Cuando dos personas se aman de verdad, y son lo suficientemente maduras y conscientes de sí mismas, los desafíos pueden ser oportunidades para crecer juntos. Si Serkan efectivamente sintió celos en algún momento, es muy probable que haya trabajado en ello, ya sea internamente o conversando con Özge. Y si Özge fue consciente de ello, su respuesta y su apoyo también habrían sido fundamentales. Pensemos en su relación actual. Se casaron, y el amor que proyectan es evidente. Esto sugiere que cualquier incomodidad o sentimiento de celos que pudo haber existido en el pasado, se superó. De hecho, podríamos incluso argumentar que la comprensión mutua de las presiones de la industria y la gestión de esos sentimientos, si existieron, ha fortalecido su vínculo. Tal vez la verdad que nadie esperaba es que esos supuestos celos, en lugar de ser un motivo de conflicto, fueron una prueba más de la profundidad de sus sentimientos y de su compromiso para superar cualquier adversidad juntos. La industria del entretenimiento es un campo minado de percepciones y expectativas. Los actores están constantemente bajo el escrutinio público, y sus relaciones son analizadas con lupa. Es natural que surjan rumores, que los fans interpreten gestos y que los medios busquen historias jugosas. Sin embargo, lo más importante es recordar que lo que vemos en pantalla, y a menudo en las redes sociales, es solo una parte de la realidad. La verdadera historia de Serkan y Özge, como la de cualquier pareja, está tejida con momentos de alegría, de desafíos, de comunicación y sí, quizás de sentimientos complejos como los celos, pero sobre todo, de un amor que ha prevalecido. La verdad que nadie esperaba entonces, no es tanto la existencia de celos, sino la forma en que esos celos, si fueron reales, fueron manejados y superados. Quizás la fuerza de su relación radica precisamente en su capacidad para navegar estas aguas turbulentas, para crecer juntos y para apoyarse mutuamente en una profesión que puede ser tan demandante emocionalmente. Su matrimonio es la prueba más fehaciente de que su amor es sólido, y que las especulaciones, por más interesantes que sean, no definen la totalidad de su historia. En resumen, hemos explorado las diversas teorías y especulaciones sobre los supuestos celos de Serkan Ayolu hacia Özge Gürel, especialmente en el contexto de su exitosa colaboración en Kiraz Mepsimi. Hemos considerado que estos celos podrían haber sido provocados por la química de Özge con otros, por su éxito individual, o incluso por la percepción que ella generaba en el público. Sin embargo, la verdad que creemos que nadie esperaba es que, lejos de ser un factor destructivo, estos posibles celos, si existieron, habrían sido un catalizador para fortalecer su vínculo, demostrando la madurez y la profundidad de su relación que los ha llevado a un matrimonio sólido y feliz. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy.
Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como nosotros al prepararlo. De verdad, me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en estos rumores? ¿Cómo interpretan ustedes la relación de Serkan y Özge? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden dejarle un buen like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que sea fan de Serkan y Özge, o simplemente que disfrute de este tipo de análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis que seguro les encantarán. Gracias por vernos y hasta la próxima. Chao.